Bueno, qué desafío, don Juan Manuel, captar la atención a las 2:30 de la tarde, pero estoy segura de que saldrá victorioso. Vamos a redondear esta panorámica del comercio con el peldaño europeo que vamos a subir de la mano del presidente de Eurocommerce, la principal organización europea del comercio. Lo ponía en valor a primera hora el presidente de C4. Nuestro siguiente ponente es el primer español que capitanea esta entidad que engloba a las asociaciones nacionales de 31 países, o dicho en otros términos, que representa a casi 5,5 millones de empresas de distribución, tanto multinacionales como pymes. Eurocommerce es, por tanto, la voz del comercio minorista y mayorista en Europa. Don Juan Manuel Morales es, además, director general del grupo IFA. Bienvenido. Suya es la palabra. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la C4, ahora ya casi C5, y a CEA, por supuesto, en calidad de sus presidentes, y es un honor estar aquí hoy. Consciente de la hora a la que estamos y consciente de que este sector no tiene tiempo que perder, trataré de ser lo más directo y breve posible, porque hay muchas cosas que ya se han dicho y que cuando hemos tenido la oportunidad de empezar a conocer qué está pasando en el sector en Europa, nos hemos dado cuenta de que no era tan diferente de lo que estaba pasando en España, y porque buena parte de las preocupaciones que tenemos en este momento pues son las mismas que ya se han expresado, ¿no? Por lo tanto, hoy quiero aprovechar y darle cierto conocimiento a algo que, de nuevo, como se ha mencionado a lo largo de toda la mañana, pues no se conoce en exceso, ¿eh? Y si hablábamos antes de determinados datos que tienen que ver con la contribución económica y sobre todo con el empleo, verán en pocos minutos que cuando hablamos a nivel europeo, pues eso todavía alcanza una proporción mayor, con lo cual, como bien decía Ricard, no demandamos mucho, pero tampoco demandamos poco, ¿no? Ni más ni menos. Me ha gustado la expresión. En este sentido, más de uno se preguntará efectivamente, pues al final, cómo nos hemos liado, si me permiten la expresión, para poder presidir Eurocommerce, que, como bien nos presentaba, es la mayor asociación de retail y wholesale. Nos gusta hablar siempre del comercio minorista y mayorista, porque representa a ambos, en un escenario geográfico y de compañías y modelos de negocio pues realmente espectacular, ¿no? Estamos presentes a través de las principales asociaciones que son miembros de Eurocommerce en esos 29 países, y hay más de 30 grandes compañías a nivel europeo, algunas de ellas hoy aquí representadas, ¿no? Que forman parte de Eurocommerce tanto en el sector de alimentación como de no alimentación, incluso, cómo no, de los famosos pure players o operadores digitales, como el caso de Amazon, ¿no? Desde el punto de vista de IFA, cuando empezamos a valorar esta posibilidad, y aprovecho también para mencionar y agradecer la presencia de nuestro presidente andaluz, Jerónimo Martín, hoy con nosotros, valoramos que a veces estamos un poco en modo quejándonos de todo lo que nos pasa, sobre todo en el ámbito regulatorio, y a veces tenemos que pensar en dar saltos al vacío, como ha sido el caso. En mi caso no he ido solo, he ido de la mano de mi buen amigo Ignacio García Magarzo, que ha sido el que nos ha ido, o me ha ido enredando poco a poco, junto al resto de asociaciones españolas y la asociación portuguesa, y poquito a poco hemos conseguido al final poder presidir Eurocommerce desde el pasado 1 de julio, cosa que haremos, si no pasa nada raro, en los 3 próximos años. Y les decía que ¿por qué hemos llegado aquí? Fundamentalmente porque somos conscientes de las dificultades que atraviesa nuestro sector y todavía más conscientes de que cada vez tenemos menos tiempo. Y es algo que trataré a lo largo de la breve ponencia de exponerles, porque nos preocupa y nos preocupa en exceso. He tenido la fortuna también, y puedo presumir humildemente, de haber estado 20 años gestionando cuentas de resultados, y casi por igual, la mitad en la industria, en la fabricación, y la otra mitad en el retail, en la distribución, y además en varias geografías. Y al final uno llega a la conclusión, cuando se enfrenta a estos entornos regulatorios y hasta cierto punto políticos, que lo único que pretende es no seguir cargando las cuentas de resultados de las compañías con más costes, tratar de que ya no diría facilitar, pero por lo menos no entorpecer la gestión de las empresas, que son las que al final generan empleo. Y tengo que empatizar, con todo el respeto, con mi tocayo, como me ha mencionado, pues así lo hago esta mañana, cuando decía que este sector merece respeto.
si ya llegásemos al escalón de mimo, me daría absolutamente, sería el hombre más feliz del mundo, pero solo con respeto y consideración creo que ganaríamos muchísimo como sector a nivel europeo. Por lo tanto, evidentemente, es un entorno complejo, con compañías, con sectores, con países que no siempre tienen los mismos intereses y no siempre confluyen, pero nuestro éxito se va a basar básicamente en ser capaces de identificar cuáles son las famosas batallas que tenemos que ganar y en las que todos tenemos el mismo interés. Y en este caso, pues IKEA es un grandísimo ejemplo en su preocupación por la sostenibilidad, y las directivas de plásticos y de residuos nos van a afectar por igual a todos, independientemente del modelo de negocio que tengamos. Por lo tanto, es evidente que tenemos mucho en común. En este aspecto, como cualquier asociación, y en este caso Eurocommerce, pues aboga por tratar de tener un sector lo más competitivo y lo más sostenible posible a través de las labores habituales de lobbying, de compartir buenas prácticas y de influencia en el buen sentido de la palabra, pero no les puedo ocultar que mi desafío y nuestro desafío al llegar a Eurocommerce pasa fundamentalmente por defender mejor a las compañías, en primer lugar, siendo capaces de que se nos reconozca lo que somos, lo que representamos y lo que sin duda deberíamos de representar a futuro. Y en segundo lugar, pues tampoco les puedo ocultar que como buen español que soy, pues ya me gustará dejar bien el pabellón alto, especialmente en tiempos pues no excesivamente bollantes en lo que a nuestra imagen europea se refiere, ¿no? En este sentido, trataré de ilustrar, pero dado que no tenemos, o las horas no son las más adecuadas, muchas de las cosas que vamos a mostrar se dan a veces por sabidas en esta sala, desafortunadamente casi desconocidas fuera de ella, sobre la cantidad de cosas que hace el retail, que hace el wholesale, que hace el comercio minorista y el mayorista en Europa y en cada uno de los países donde opera, ¿no? Empezando por los datos que introducía anteriormente y que, bueno, al principio asustan, con el paso del tiempo uno se da cuenta de que tenemos una historia que contar. Es decir, el retail en Europa, el retail que representamos desde Eurocommerce, es básicamente, hablando, digamos coloquialmente, el PIB equivalente a 3 Españas. Estamos hablando del 10% del PIB europeo, estamos hablando de un sector que emplea más de 20 millones de personas, que, como veremos a continuación, si incluyésemos todo el componente del canal mayorista en su más amplia versión, estaría empleando a 1 de cada 7 ciudadanos europeos en Europa. Y lo que es más importante, engloba, antes hemos visto muchos logos de compañías muy significadas, pero no nos olvidemos, como pasa en España, el 99% de la industria del retail son pymes. Por lo tanto, cuando hablamos de digitalización, a veces estamos pensando en las grandes compañías, pero es que hoy el 67% de los comercios en Europa no venden online. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación digital y hablamos de los fondos europeos y uno descubre que nuestro sector es poco menos que invisible en esa materia, pues a uno, en fin, le cuesta aceptarlo, le cuesta aceptarlo por la relevancia que tienen los datos que tienen aquí. Y además tenemos que también estar orgullosos de preservar, aunque con el tiempo pues hay pujanza fuera de Europa, de ser uno de los actores clave a nivel de continente en el retail mundial. Para que tengan solamente una pequeña visión, hace aproximadamente 12 años teníamos a 5 de los 10 primeros distribuidores mundiales, eran distribuidores europeos o basados en Europa. Como decía, hemos perdido pujanza, pero todavía tenemos a 24 retailers entre los 50 primeros líderes mundiales, es decir, 1 de cada 2 operadores entre los 50 mayores del mundo son europeos. Por lo tanto, insisto, a pesar de que obviamente pues es difícil pelear contra algunos otros actores que están en el nivel de efervescencia en este momento, creo que hemos sabido por lo menos preservar algunos de ellos y, como digo, esa proporción del 50% de líderes europeos a nivel mundial sin duda es importante. Esta es una diapositiva que me ha causado alguna polémica en algún foro reciente que la he puesto, tal vez no he sabido explicarla bien, pero hay una cuestión que es evidente para nuestro sector y pongamos las cosas negro sobre blanco, tratemos de hablar claro a la gente, porque antes lo decía alguno de los intervinientes, a veces no nos estamos sabiendo explicar bien. No es lo mismo un impacto en costes regulatorios para un sector que gana un 15, un 20 o un 10, independientemente de cuál sea, que para un sector que en estos momentos, y según el estudio europeo de Bernstein, hecho sobre los 20 primeros retailers europeos y los 20 primeros fabricantes europeos, es decir, con una base
base, digamos, representativa. Y me voy a la parte derecha porque no somos mucho de agravios comparativos y por eso quiero explicar muy bien hoy la parte de izquierda en este caso y no la derecha. Fijaos o fíjense cómo ha ido el EBIT sobre ventas del retail en Europa. A mí solo se me ocurre una cosa, y es que si seguimos llevando piedras en la mochila, como decía el buen amigo Ricard, y cada vez los márgenes se estrechan hasta el punto de que el otro día ponía un buen ejemplo, y es un ejemplo verídico porque lo he visto con mis propios ojos. Hoy una empresa de distribución de tamaño medio, y estoy hablando de empresas de algunas centenas de millones de euros, puede pasar de ganar a perder dinero solo por lo que está subiendo la luz. Exclusivamente por eso. Creo que mejor ejemplo que ese no vamos a encontrar y obviamente cuando tienes un sector sensible y mucho más sensible porque su cuenta de resultados no lo aguanta, como sigamos echándole piedras en la mochila, lo único que vamos a conseguir es que ese sector se debilite, cierre comercios y acabe por generar pérdidas de empleo que tan importantes para nuestro país y para toda Europa, ¿no? Por supuesto que nadie reniega, más bien lo contrario de lo que nos espera. O más bien lo que nos espera no, lo que ya está, la transformación digital y la revolución verde. ¿Alguien está en contra de eso? No creo que nadie esté en contra. Lo que tampoco podemos es simplificar los mensajes asumiendo que quien dice que la transformación digital tiene un desafío importante. Primero, como he dicho anteriormente, que se digitalice el comercio en general, especialmente el pequeño, que es el que tiene más dificultades para poder hacerlo y el que necesita ayuda. Y en segundo lugar, no nos engañemos. Las empresas de retail necesitan ganar dinero con el e-commerce, no pueden vivir eternamente perdiendo dinero y haciendo que el e-commerce crezca. Por lo tanto, no nos engañemos o no nos engañemos al solitario, porque puede haber compañías que tengan otros negocios colaterales y que puedan soportar esa situación. Los retailers que estamos fundamentalmente representados aquí, no creo que ninguno pueda hacerlo en el largo plazo. Y lo mismo nos sucede con la sostenibilidad. La sostenibilidad no es gratis. La sostenibilidad tiene un coste. La sostenibilidad tiene que estar asociada también a la seguridad alimentaria, por ejemplo. No simplifiquemos en exceso las cosas. No pensemos que la industria o el retail no quiere ser sostenible o no quiere ser digital. Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas con cierto criterio y con un pequeño detalle. Y es que nosotros estimamos que el sector de retail en estos momentos estamos lanzando un estudio a nivel europeo hasta el 2030 que va a tratar de dimensionar cuál es la inversión que requiere el retail, los retailers europeos para los próximos 10 años para poder acometer fundamentalmente estas dos revoluciones. Vamos a invertir dinero, aunque posiblemente si les diera una regla bastante clara diciendo que el retail va a tener que duplicar sus inversiones, sus CAPEX, entendámonos, en los próximos años para poder ser capaz de acometer todo esto. No creo que me esté equivocando mucho. En cualquier caso, haremos el estudio para tener los datos precisos. Por lo tanto, un sector de baja rentabilidad que tiene que doblar sus inversiones fundamentalmente para ser capaz de acompasar esta transformación que ya es un hecho y además con las que estamos comprometidos, pues no debe ser tarea fácil para todos aquellos que estamos gestionando una cuenta de resultados a diario. Y además, no nos engañemos, antes se ha dicho, y lo mencionaré brevemente después, las tiendas, el comercio estructura las ciudades, estructura el centro de las ciudades, estructura los pueblos, estructura la vida, que antes la estructuraban otras cosas. Hoy casi el supermercado es lo único que queda en algunas aldeas o en algunos pueblos. Pero también seamos claros, hemos perdido el 12% de las tiendas en los últimos años. Solo en Alemania, la semana pasada, tenía el privilegio de estar allí en el Congreso de la Asociación Alemana. Solo en Alemania se han cerrado 35.000 tiendas en los últimos 10 años. 35.000, una detrás de otra. El COVID ha acelerado esto inmensamente, sobre todo en lo que es la no alimentación. Y veremos a ver si vuelve. Pero básicamente la gente declara en un 55% de las ocasiones de que va a las ciudades a hacer la compra, a hacer compras. Son las que vertebran el movimiento, el dinamismo de las ciudades. No es un buen negocio el cerrar tiendas, no es un buen negocio que el sector se vea en dificultades, incluso para algunas de las caras conocidas que veo aquí de nuestros queridos fabricantes y de la industria. Pues es evidente que necesitan clientes y no es una buena idea que vayamos cerrando tiendas. Por eso vuelvo a insistir y es el mensaje principal que quiero dejar hoy y que creo que tenemos que sacar adelante en todos los ámbitos regionales, nacionales, europeos. Los costes regulatorios pueden llegar a asfixiar nuestro sector. Quien piense que la parte institucional o la parte regulatoria se parece un poco más a la parte de relaciones públicas, no nos engañemos, no.
tiene que ver automáticamente con la cuenta de resultados. Y por lo menos en nuestra organización, en IFA, así lo hemos definido y así lo hemos estructurado. Hemos traído a una persona con mucho talento de ex-IKEA al grupo IFA para dirigir los asuntos públicos. Lo consideramos parte esencial de nuestro negocio. Es una de las 3 cosas más importantes de nuestra compañía en estos momentos. Consideramos que va a afectar y está afectando seriamente a las cuentas de resultados. Bien, como les decía, lo podemos ilustrar, pero es bastante obvio, ¿no? Los retailers nos encargamos a veces de tener situaciones complicadas y situaciones tensas porque pensamos que negociamos también en buena medida en nombre de los consumidores, cuando muchas veces hablamos de, hombre, qué tensión hay en la cadena y qué competitivos son los retailers en España. Son uno de los más competitivos en Europa, por cierto. En buena medida lo que estamos haciendo es tratar de que los consumidores, los ciudadanos, puedan acceder a los productos al precio más asequible y más adecuado. Y además tenemos una colección de formatos que nos permite tener tiendas tradicionales, las de toda la vida, con 1000 referencias, o grandes almacenes con 200.000, con lo cual aquí hay para todos los gustos, incluido el e-commerce, incluido el comercio de proximidad, los hipermercados, incluido todos los formatos. Y en eso debo decir también que España es un gran ejemplo, ¿no? En Europa vamos todavía un poquito más sobrados, ¿no? Somos el primer empleador privado en Europa. Insisto, seguramente en esta sala mucha gente lo sabía, si no lo sabían espero que a partir de ahora sean todos altavoces, pero somos el primer empleador privado de Europa. Coincido con Ricardo en que no tengo la sensación, ahora que vamos a Europa, de ser tratados como el primer empleador de Europa. Y cuando he hecho un ojo de nuevo a los proyectos y al eje que vertebra los fondos europeos, pues no escucho hablar del retail. El otro día estaba también en Suecia, me cundió la semana, y hablaba con el CEO de ICA y decía, hombre, es que no somos mucho de pedir. Digo, no, si eso está muy bien, pero no te das cuenta que el dinero que no te dan a ti va a Volvo. Pues, visto así, no nos engañemos. Hay sectores, infraestructuras, automóvil, muchos otros absolutamente respetables, pero que creo que en un entorno del empleo que genera este sector deberíamos estar en un nivel superior. Y si somos capaces de hacerlo, posiblemente seamos capaces de defender mucho mejor toda la hiperregulación a la que nos estamos viendo abocados. Bueno, de nuevo, pues creo que también podemos, entre comillas, tener un relato, tener una historia de que somos también un sector que ofrece empleos sostenibles, que ofrece empleos inclusivos, que ofrece empleos, muchas veces el primer empleo, que ofrece empleos a veces poco cualificados, pero cada vez más cualificados, precisamente por toda la tecnología y toda la transformación que está sufriendo el sector y por lo tanto, pues además podemos hablar de un sector no solo muy abundante en empleados, sino sobre todo desde muchos puntos de vista, ¿no? Quiero... obviamente no quiero entrar en el detalle, mi compañera lo ha hecho sobradamente y es un gran ejemplo, como digo, a nivel europeo. También hay grandes ejemplos a nivel nacional. Les desafío, o más bien les animo a que en la página web de Eurocommerce tienen un dossier completo, un libro que hemos publicado este mismo año que se llama El valor del retail europeo, que da título a la ponencia y en la cual van a poder ver todo tipo de ejemplos de las cosas que estamos haciendo y que muchas veces no estamos siendo capaces de trasladar en los públicos adecuados, ¿no? Pero es evidente que en sostenibilidad hay labores ingentes en todas las empresas, en todos los países, en todos los sectores que tienen que ver con toda la descarbonización, el desperdicio alimentario, la reducción del plástico, el diseño de envases sostenibles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, déjenme también decirles que nos vemos capaces de autorregularnos. No se me ocurre un mejor ejemplo que el COVID, de autorregulación. En las primeras semanas donde uno no sabía qué tenía que hacer, si poner la mampara, la mascarilla, venían regulaciones en 17 direcciones diferentes, como poco, y fuimos capaces de autorregularnos y de hecho fuimos ejemplo para otros sectores que fueron después. Por lo tanto, creo que somos capaces también de ser responsables para autorregularnos y al mismo tiempo acompasar la importancia de la sostenibilidad y la digitalización. Debemos exigir a los que hacen las normas a que nos den ese voto de confianza, porque lo hemos hecho en el peor momento posible, que es cuando tienes una gran crisis y puedes realmente equivocarte gravemente y no lo hemos hecho. Por lo tanto, creo que tenemos ese crédito, ¿no? En este aspecto, como decía, pues toda la actividad que se genera alrededor del retail en las ciudades, pero también en los pueblos, en las poblaciones de menos densidad, es obvio. Y además, no nos engañemos, también tenemos
buena parte del éxito de tener grandes asociaciones, grandes acuerdos con productores locales, con fomentar el empleo local y, por supuesto, con todo lo que son las infraestructuras que muchas veces van detrás de la construcción o de la apertura de una tienda. Los accesos dentro del propio barrio, la ciudad, lo que se puede enriquecer, digamos, la urbanización de dichas zonas, en fin, fomento de determinadas actividades deportivas en todo ello. Es decir, cada vez que abre un comercio se vertebra y se hace, se contribuye, digamos así, a la sociedad desde todos esos puntos de vista, ¿no? Y, por supuesto, la transformación digital a la que ya he mencionado antes no es una amenaza, siempre me ha gustado definirlo como una oportunidad. Yo creo que el e-commerce en sí mismo no está bien definido. Hemos hablado, y lo hablamos siempre 1000 veces, de la omnicanalidad. Creo que todos vamos a ser, antes o después, hacer uso de todas las versiones que tiene este sector tan rico para poder comprar, y el e-commerce es una de ellas, sin duda importante, que tiene el peso que tiene, tampoco lo magnifiquemos. A veces hablamos del e-commerce, pero no nos olvidemos que el e-commerce ha ido avanzando. Es verdad que solo en 2 meses, les gustará conocer este dato, solo en 2 meses el e-commerce en Europa avanzó más que en los 10 años anteriores. Pero es una situación muy atípica que está volviendo a su ser en algunos países también, y la gente quiere ir a comprar. Especialmente, a mí no se me ocurre nada más sostenible, y siempre digo lo mismo, que ir a pie a hacer la compra. No encuentro una forma más sostenible de poder comprar. Por lo tanto, y para acabar, y espero haber sido suficientemente breve, pero suficientemente claro, creo que tenemos y estamos en un momento clave para nuestro sector. Hablo muchas veces con nuestros empresarios, los emprendedores regionales, y siempre dicen, bueno, ya hemos pasado por muchas crisis, sobre todo los que tienen mucha experiencia y nacieron hace decenas de años con su primera tienda, a los que tengo el orgullo de poder representar en IFA. Ya hemos pasado por muchas situaciones. A mí personalmente me parece que estamos viviendo una cierta encrucijada, un momento clave en el sector. Yo creo que si volvemos a recordar la evolución de los márgenes que estamos viviendo, la emergencia de modelos de negocio diferentes, con éxito y muy respetables, pero que de alguna manera ponen todavía más presión al sector que ya está presionado, por no hablar del comercio mayorista y los desafíos que tiene, creo que estamos en un sector que puede estar viviendo un momento clave, y dependiendo de hacia qué lado se decante todo el impacto regulatorio, pues puedan darnos la puntilla o podamos tener, como decía el presidente Moreno, pues un poco más de mimo para poder seguir contribuyendo y seguir generando empleo en Europa. En este sentido, se ha mencionado ya, yo tengo la sensación de haber sido sector esencial por un día. Ricardo lo ha mencionado muy bien, y el ejemplo que iba a dar era exactamente el mismo. Yo creo que fuimos esenciales, somos esenciales y debemos de seguir siendo esenciales, pero ya no solo por lo importantes que somos cuando pasa algo gordo, sino porque desde el punto de vista del empleo, Europa no va a crecer en empleo ni va a ser capaz de tener un crecimiento económico si el retail no va liderando ese crecimiento. Y por lo tanto creo que tenemos que asumir nuestro derecho a ser sector esencial, no solo por el servicio que prestamos a los ciudadanos en los momentos más difíciles, sino por el servicio que prestamos a la economía, a la generación de empleo a todos los niveles. El retail se está transformando y creo que nosotros, el sector, está comprometido y capacitado para hacerlo. Pero casi nada es gratis en esta vida. Si las empresas de retail tienen que duplicar sus inversiones con las tasas de rentabilidad actuales, y a eso le tenemos que unir una carga pesada en términos regulatorios, ni que decir tiene que todas las normas que luego declinan a nivel nacional y en algunos casos a nivel regional, hoy Europa es más importante que nunca. Solamente la ley de plásticos, la ley de residuos deriva de las 8 o 10 directivas, ya no me acuerdo porque voy perdiendo la cuenta, Ignacio, que venían de Europa y que había que transponer. Es verdad que en nuestro país tenemos cierta tendencia a ser creativos, y además de tener las disposiciones europeas, pues le aplicamos un criterio corrector para que todavía endurezcan más las situaciones, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una mención, aprovechando precisamente el tema de la ley de residuos y la ley de plásticos. A veces no nos preocupa lo que se encarecen los costes. A veces lo que nos preocupa es que pone patas arriba las operaciones de un distribuidor. Porque si solo fuera el coste, igual estará mejor pagar el impuesto y ya está. El problema está en cuando te pone patas arriba las operaciones o la logística inversa, por ejemplo, de un distribuidor. Por eso quiero de nuevo hacer mención a las palabras que antes hacía Ricard y también el presidente con respecto a que necesitamos
que los gobernantes, los que dictan la regulación, en este caso europea, entiendan bien lo que hacemos. Entiendan bien lo que hacemos y, sobre todo, sean capaces de medir las consecuencias que tienen sus decisiones. Porque muchas de ellas ya son absolutamente, no tienen punto no tienen vuelta, no tienen retorno. Ya lo he dicho y quiero volver a subrayarlo porque creo que es nuestra misión principal. Creemos que esta nueva etapa en Eurocomes, que vamos a tratar de trabajar con la máxima ilusión y dedicando el tiempo justo para que mi presidente no diga, oye, te estás dedicando poco a IFA y vea en riesgo mi empleo, pero bromas aparte, y han sido muy generosos en ello, creo que tenemos que hacer y dar un salto que Ricard mencionaba antes. Para poder trabajar en que los costes regulatorios y la regulación no sea tan pesada, tenemos que utilizar un altavoz para dar a conocer lo que es el sector en Europa. Y creo que ese salto no lo hemos dado. Creo que las autoridades europeas no conocen necesariamente nuestro sector. Creo que el retail no es ir de compras. Creo que hay que conocer las plataformas logísticas, la propia logística, el suministro, las problemáticas con los proveedores, la caducidad de los productos frescos, tantas y tantas cosas, la problemática de las importaciones, el plástico, 1000 cosas, con lo cual empatizo con lo que decía Ricard y es una de las tareas que personalmente quiero llevar a cabo, que es sacar a los comisarios europeos, sacar a la Comisión Europea de sus despachos y tratar de llevarles al terreno, a que entiendan perfectamente que cuando hacen una regulación en una materia determinada tiene unas consecuencias X que fundamentalmente a lo que van a poder dañar y por lo tanto, entre comillas, pegarse un tiro en el pie es el crecimiento y el empleo en Europa. Acabo con esto, no sé si es muy ambicioso lo que voy a decir, pero creo que este sector tiene la capacidad y la potencialidad de ser el motor económico y del empleo en Europa. Al menos los datos actuales lo dicen y no hay por qué pensar que no lo vaya a ser en el futuro. Y creo que esto es algo que, sinceramente, con prudencia y con el perfil bajo que caracteriza a este sector, tenemos que ser capaces de trasladar en Europa y convertirlo en realidad. Muchísimas gracias.